Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Me confirman, por favor, si me logran escuchar con claridad? Sí, Miss. Sí, Miss. Chicos, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Espero se encuentren bien, cada uno ahí en casa, o tal vez algunos sigan trabajando. Correcto. Vamos a empezar la sesión del día de hoy y ya como lo pueden estar observando en la pantalla, vamos a arrancar el área de comunicación centrándonos en literatura. Ya en el grado anterior ustedes han estado ya revisando, pues, ¿no? Algunas corrientes literarias probablemente, ¿no? Ya han estado empapándose un poquito más en cuanto a esto. Entonces, vamos a seguir esa línea y vamos a empezar con un tema bastante importante y además considerado el primer ladrillo, vamos a decirlo así, dentro de toda esta construcción literaria, ¿correcto? Entonces, invitarlos a que si hay algún tipo de duda o consulta adicional, la vayan realizando, tal vez también para abrir una cuestión de debates, ¿no? Recuerden que un salón de clases no únicamente es cuando uno habla, ¿no? O cuando el docente nada más está impartiendo algo, sino también es o influye mucho la opinión que cada uno de ustedes pueda tener o tal vez información que pueda agregar, ¿correcto? Kennedy, Jacqueline, muy buenas tardes. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces. A ver, como lo iba diciendo, ¿no? Ya ustedes han estado vinculándose, han estado relacionándose con lo que es literatura, ¿no? Ya han estado revisando algunas corrientes dentro de este margen, ¿no? Y ya tal vez han estado por ahí teniendo contacto con muchas obras en sí, conociendo, recordando tal vez alguna de esas partes en particular. Muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces con literatura clásica, ¿no? Tal vez el mismo término o el mismo título, literatura clásica, ya los hace viajar, ¿no? A tal vez un aspecto en particular, los centra, los ubica, tal vez, ¿no? Por ahí les suena, tal vez, o les trae a la mente algunas obras, ¿no? Que están enmarcadas dentro de esta, ¿no? O algún concepto o definición por ahí. Listo, entonces. Para empezar, les voy a compartir la siguiente diapositiva. ¿Ya? Miren, vamos a empezar revisando a este pequeño canto, vamos a decirlo así. Ya, y justo hoy tenemos a alguien que por ahí tal vez nos está dando ya luces de lo que podría ser la literatura clásica, ¿no? Un nombre bastante nombrado, conocido, ¿no? Un nombre bastante escuchado. Bien, ese pequeño verso o estrofa que voy a leer ahorita, a ver, ¿no? ¿A qué les suena? Por ahí tal vez hay alguna palabrita que se les hace familiar o conocida. Dice, la cólera canta odiosa del Pélida, Aquiles, maldita, que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes. Miren, es una estrofa bastante pequeña y por ahí tal vez hay alguna palabra clave que los hace como que vincularlo con algo que probablemente hayan escuchado. Maritza, buenas tardes. ¿Alguien tal vez le suena o me podría responder la pregunta de ¿a qué obra creen que pertenece este primer verso que acabo de leer? Leslie, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Alguien tal vez le suena algo, le recuerda algo, por ahí alguna palabrita que se les hace conocida, aunque profesora me suena, pero no me acuerdo de dónde, pero por ahí como que podría, ¿no? Se me hace familiar. ¿Nadie? ¿Ninguna palabra? Ya, si no es el mismo verso que están teniendo en la diapositiva, centrémonos en la imagen que aparece allá. Humberto. Levantaste la manito, Humberto, o por ahí se escapó. Es de la Ilíada. Ya, ok, Humberto. Humberto, ¿verdad? Ok. Humberto, listo. Claro, ¿no? Una obra bastante popular en realidad, ¿no? Y por ahí, profesora, yo no me sabía el nombre de la obra, pero tal vez
¿no? Tal vez puede ser que el nombre de la persona que está al lado izquierdo de la diapositiva, que es Homero, se les haga algo familiar. Tal vez les digo porque es un nombre bastante conocido, ¿no? Que siempre se suele nombrar, que siempre hemos escuchado, en algún momento tal vez con más fuerza que en otros, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Siempre hemos tenido ese conocimiento. Gina. Miss La Odisea. Muy bien, Gina. Y ya se están acordando de algunas obras, correcto. Miss Muy bien. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta no está enmarcado dentro de la literatura clásica, pero sí es una obra bastante conocida, pero que pertenece a otra corriente, ¿ya? Pero no a esta ni a Homero. Romeo y Julieta es una obra de William Shakespeare, ya él pertenece a otra corriente literaria. ¿Listo? Entonces, hoy día vamos a revisar obras clásicas. En particular, vamos a ver 3 obras que son bastante populares. Obras que yo sé que a medida que las vamos a ir revisando, por ahí vamos a ir refrescando algunos datos que yo sé que ustedes han escuchado y conocen. Entonces, por ahí si tienen algo que agregar, siéntanse en la libertad de levantar la mano para poder intervenir y agregarle información, ¿no? Recuerden que es importante también eso. Entonces, profesora, a mí, ¿para qué me sirve conocer sobre literatura clásica? ¿No? Jessica, Don Quijote de la Mancha. Eso también es una obra bastante popular, pero no está enmarcada dentro de las obras de la literatura clásica, ni tampoco las de Homero, ¿ya? Entonces, es importante, sí, pero pertenece a otra corriente. Ya otra corriente está o corresponde a esa obra. Entonces, les decía, ¿para qué me sirve a mí, ¿no? Como estudiante, ¿no? Vamos a ponernos en la piel de ustedes. ¿Para qué me sirve aprender sobre literatura clásica? Tal vez, no es la duda de muchos, ¿no? A mí en mi vida diaria, ¿para qué? El conocer, chicos, hoy día vamos a trabajar con textos literarios específicamente pertenecientes a la literatura clásica para que nosotros podamos conocer cuáles han sido las bases y los cimientos literarios que han permitido la construcción o han dado pie, ¿no? A que después de esta se desarrollen otras corrientes literarias, tanto a nivel internacional o mundial, como también dentro de la literatura peruana, dentro de las literaturas que ya se desarrollan tal vez de manera un poco más específica, ¿correcto? Leslie, dime, levantaste la manito. Sí, Miss, la Eneida también pertenece. Claro, también ella está considerada dentro de la literatura clásica. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a trabajar con eso, ¿correcto, chicos? A ver, vamos a empezar a revisar entonces la primera obra sin tanto preámbulo. Pero antes de, es importante hablar un poquito del marco contextual. Hablar de literatura, chicos, también es hablar de historia, ¿no? Y tal vez por aquí haya muchos a los que les llama muchísimo la atención esa parte histórica de las cosas, de la misma sociedad en sí o de las distintas sociedades a nivel, pues no tanto actuales como las que han sido en la antigüedad. Entonces, vamos a hablar del clasicismo griego y para eso vamos a pasar a definirlo, ¿ya? El clasicismo griego o la literatura clásica se va a considerar como una de las primeras corrientes literarias que se van a desarrollar en el occidente, ¿correcto? Va a tener 2 focos importantes, lo que corresponde a Grecia y lo que corresponde a Roma, ¿correcto? La literatura clásica se desarrolla en lo que es la Edad Antigua. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de literatura clásica, nos vamos a centrar en que es una manifestación literaria inicial. Aquí es como, así como cuando nosotros construimos una casa, la base, el cimiento, a eso se le podría tal vez catalogar o añadir, ¿no? O llamar a esta literatura clásica como tal. ¿Por qué? Se dirán ustedes. ¿Ya? Dentro de esta literatura clásica se van a desarrollar rasgos bastante marcados y que van a ser incluso imitados por otras literaturas que van a surgir más adelante, ¿ya? Ahora,
Dentro de lo que es este periodo de literatura clásica, nosotros vamos a tener el periodo jónico y el periodo ático. Dos periodos que se desarrollan dentro de este marco. ¿Listo? Ahora, el periodo jónico se va a desarrollar entre el siglo X antes de Cristo y el siglo VI, también antes de Cristo. En este caso, ¿qué géneros se desarrollan dentro de la literatura clásica? En realidad, nosotros vamos a tener tres géneros literarios, ¿ya? El género épico, el género lírico y el género dramático. Ya son tres. En el periodo jónico se va a desarrollar estos dos y en el ático el tercero, que es el dramático. Ahora, en el periodo jónico tenemos al género épico. Dentro de este género épico vamos a tener a estos dos representantes, escritores, ¿no? Que son Homero y es Hesíodo. Ambos han tenido sus creaciones literarias, siendo muchas de estas o siendo tal vez las más populares. En el caso de Homero tenemos a la Ilíada y la Odisea, como ya lo habían mencionado Gina y Humberto, y también tenemos a Hesíodo, que escribe Teogonía. Y dentro del género lírico, aquí me detengo. ¿Por qué es lírico? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Por qué se le atribuye? ¿Por qué se le llama de esta manera? En estos tiempos, todos los contenidos o todo lo que tal vez nosotros hoy por hoy tenemos en un libro físico que podemos ir y comprarlo, por ejemplo, la obra de la Ilíada, la Odisea, etcétera, en esos tiempos eran cantos, eran recitados en las plazas, ¿ya? Entonces, lírico, ¿por qué, profesor? Porque estos cantos eran acompañados por un instrumento musical. Ese instrumento musical se llama lira. De ahí viene el nombre lírico, ¿correcto? Tenemos como sus representantes en este caso a Píndaro y a Safo. Píndaro con su texto, su obra, Los Epinicios, y Safo con Epitalamios. Profesor, entonces, ¿todo era cantado? Sí. ¿Y por qué yo cuando voy a comprar mi obra, profesora, de la Odisea a la librería o la busco en internet para descargarlo en PDF, me sale como un texto normal, un texto que va de canto a canto? Porque recordemos que cuando algo es cantado tiene verso, ¿no? Así como hemos visto en la primera diapositiva. No necesariamente completa la línea de margen a margen, ¿no? ¿Por qué? Porque por el mismo hecho de que estas obras han sido muy reproducidas y distribuidas, traducidas incluso a muchos idiomas, ya se ha vuelto o se ha estado considerando o ha ido tomando una forma de prosa, porque cuando va de margen a margen se le conoce como prosa, ya no de verso. Pero inicialmente la obra original en su esencia es o está escrita en verso. E incluso si por ahí en el internet buscan las obras y se dan el tiempo de no solo visitar una página, sino tal vez revisar varias, por ahí probablemente encuentren la obra escrita en verso, que sería la obra original, ¿correcto? Entonces, vamos aquí. Nosotros hoy día nos vamos a centrar en Homero y en otro autor que ya vamos a ir nombrando más adelante, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de Homero, chicos, vamos a hablar de la cuestión homérica. ¿Alguien ha escuchado hablar de la cuestión homérica, chicos? ¿Alguien tal vez por ahí le suena, ha escuchado, ha investigado o algo por ahí le han dicho? Pues la cuestión homérica, ¿alguien tal vez? ¿Alguien, chicos? ¿Alguien? Nadie. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre la cuestión homérica? ¿A qué nos referimos cuando decimos cuestión homérica? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos a aclararlo, chicos. La cuestión homérica, ¿alguien sabe qué significa Homero? Porque el término o el nombre Homero tiene un significado, ¿ah? ¿Alguien tal vez por ahí? ¿Esther? ¿Qué es un debate que gira en el torno de la existencia? ¿De la existencia de quién? De la autoría del Homero.
Correcto, Esther. Muy bien. Por aquí también alguien me había escrito, me había dicho serie de incógnitas planteadas en torno a los poemas homéricos. Esmilda, ok, correcto, gracias. Efectivamente, chicos. Hay 7 ciudades que se disputan el lugar de nacimiento de Homero. ¿Ya? Profesora, es decir, Homero no es como nosotros, ¿no? Yo te pregunto, a ver, supongamos, Leslie, ¿de dónde eres? Y Leslie me va a responder con seguridad, yo soy de aquí, profesora, y me va a dar el nombre del departamento, de la provincia, del distrito donde ella vive y donde ella ha nacido, porque ella tiene esa certeza. Pero en el caso de Homero, no se sabe con precisión su lugar de origen. Ya, por lo tanto, como se desconoce esa información, muchos dudan si realmente Homero llegó a existir o no. Y esa existencia o no hace que también se dude si realmente él ha sido el autor de las obras de la Ilíada y la Odisea respectivamente. Ahora, otra cuestión que surge en torno a este debate es el hecho de que Homero era ciego, o era el que no ve. Homero significa eso. Entonces, como este poeta era o tenía esta peculiaridad, decían, ¿no? Pero ¿cómo va a ser él el autor si es ciego? ¿Cómo pudo haberlo escrito? ¿Correcto? O sea, nosotros nos podríamos a cuestionar eso, ¿no? ¿Cómo se le puede atribuir a él la creación de estas dos obras teniendo en cuenta esta facultad o discapacidad o característica que él tenía? Entonces, muchos responden a estas incógnitas diciendo que, bueno, pues no, tal vez él tenía discípulos o aprendices que probablemente escribían lo que él les decía, ¿no? Y a raíz de eso es que salen estas dos obras grandes y bastante populares en realidad y que hasta la fecha se siguen leyendo, se siguen reproduciendo, incluso en los exámenes de admisión de universidades, institutos, sean nacionales o privadas, consideran las obras de este autor como preguntas de cajón. Entonces son obras que de alguna forma u otra se mantienen vivas, pese a pues que ya ha pasado muchísimos años, ¿no? Hasta siglos probablemente, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa cuestión homérica, ¿no? Nos dice, se discute entonces la existencia del Aedo. ¿Qué es Aedo, profesora? Poeta, ¿ya? Y por ende su autoría, ¿no? Entonces son muchas los cuestionamientos que se realizan sobre este personaje, sobre este escritor, y que de alguna forma u otra como que nos hacen pensar, ¿no? Si es el autor, no lo es, si realmente existió o nunca existió. Entonces, profesora, y si es que son 7 ciudades las que se discuten el origen de Homero, ¿cuál de estas es de alguna forma u otra reconocida o entre todas es la que prima? Bueno, se dice que Homero nació en Esmirna, ya es de alguna forma u otra la ciudad en la que por estudios, qué sé yo, ¿no? Por una cuestión de ya, si son 7 ciudades las que se discuten el lugar de origen, ya entre las 7 se designa y se afirma que este personaje o que este escritor ha nacido en este lugar. Esmirna, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, vamos a centrarnos ya para entrar a las obras en sí, a resaltar las peculiaridades o características de esta obra o de esta literatura clásica. Miren, pluma y papel, como dirían, ¿no? Primer rasgo importante de la literatura clásica, chicos, son las bases mitológicas, ¿correcto? Profesora, ¿a qué se refiere con bases mitológicas? A la presencia de dioses. Ya probablemente han escuchado hablar de Zeus, han escuchado hablar de Atenea, de Afrodita, de Festos, de Apolo, etcétera. ¿Correcto? Primer rasgo de la literatura clásica, uso de bases mitológicas. ¿Correcto? Segunda característica es que esta literatura era antropocentrista, es decir, se centraban en el hombre. Antropocentrista. ¿Ya? Se centraban en el hombre, el foco era de atención, vamos a decirlo así, era el hombre. Tercera característica, que esa literatura se desarrolla o tiene también marcado que es antropomorfo. ¿A qué se refiere con esto, profesora? Antropomorfo. Ustedes saben que los dioses que se nombran dentro de esto, ya tal vez cuando les he nombrado a Zeus, Afrodita, Atenea, etcétera, ya como que esos nombres son o les suena. Estos dioses eran o tenían forma humana, ¿correcto? Es por eso que son o tiene una visión antropomorfa, por este motivo. Cuarta característica, chicos, es que hay un afán didáctico.
¿Por qué? Porque a través de las obras, a través de sus creaciones, buscan enseñar, buscan darte un mensaje. Y de hecho, esta característica es algo que se sigue manteniendo pues hasta la actualidad. Porque toda obra literaria que ustedes lean siempre les va a buscar transmitir un mensaje, siempre va a tener una intención, incluso pues de alguna forma u otra regular patrones, por decirlo así. Quinta característica, chicos, va a haber una inclinación hacia la predestinación. ¿Qué significa esto? La literatura clásica resalta y marca mucho que el futuro del hombre ya está escrito. Ya es algo de lo que no se puede escapar porque ya está designado de esa manera, ¿no? Tal vez por ahí surge el tema de profesora. Nosotros escribimos nuestro destino o el destino ya está escrito. Dentro del foco de la literatura clásica, el destino ya está escrito. Y la persona, por más que haga lo que haga, no va a poder cambiar aquello para lo que ya está destinado. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esas 5 características, vamos a revisar la primera obra que es la Ilíada. La Ilíada, chicos, es una obra que pertenece al género épico y tiene como especie la epopeya heroica. La Ilíada está compuesta por 24 cantos, ¿listo? Y va a tener como antecedente, lo que va a iniciar o va a enmarcar el inicio de esta obra en sí, es el mito de la manzana de la discordia. Y ahorita les voy a pasar a detallar eso. En la Ilíada, chicos, vamos a encontrar que nos va a contar los 51 días últimos de la guerra que se desarrolla entre griegos y troyanos. Esta guerra en realidad dura 10 años, pero en la obra de la Ilíada únicamente vamos a tener información de los últimos 51 días, ¿correcto? ¿Qué va a desarrollar la Ilíada? ¿En qué se enfoca? Va a enfocarse en las cóleras de Aquiles. Aquiles es el personaje principal, por ahí tal vez les suena, entonces vamos a ir narrando y conociendo un poquito más de esto. Vamos con el mito de la manzana de la discordia. Palabra, término, expresión que muchas veces hemos escuchado o incluso hemos usado. Allá, Pepito es de la manzana de la discordia en esa amistad, ¿no? Oye, mi amiga es la manzana de la discordia entre esas personas. ¿Qué es ser o qué entienden ustedes por la manzana de la discordia, chicos? ¿A qué se refiere? Es un término bastante conocido. ¿A qué se referirá, chicos, la manzana de la discordia? Miss, una mala influencia. Una mala influencia, ya. Cuando yo les digo, mi amiga es la manzana de la discordia entre Lucero, alguien que divide las amistades, claro, alguien que provoca esa enemistad, ese enfrentamiento, ¿verdad? Alguien que su tan sola presencia probablemente hace que esas personas o ese grupito, en este caso, tengan ya una situación un poco incómoda, ¿verdad? Bien, chicos, la manzana de la discordia o el mito de la manzana de la discordia se centra en eso. Ustedes saben que los dioses tenían o vivían en el Olimpo, ¿correcto? Siendo el dios de los dioses Zeus, ¿verdad? Entonces, Tetis y Peleo. Tetis era una diosa y Peleo era un mortal. Recuerden que en esta época, o les menciono, dioses y mortales vivían en convivencia, tenían una convivencia, se relacionaban, ¿no? No eran como que los dioses se alejaban del hombre, no, sino que mantenían contacto directo. Entonces, Tetis y Peleo se enamoran y por eso deciden casarse, ¿correcto? Realizan su matrimonio en el Olimpo, festejan ahí el matrimonio, todos los dioses fueron invitados, menos Eris, que era la diosa de la discordia. Eris, como no fue invitada, se sintió molesta, ¿no? Le incomodó mucho ese hecho de que la hayan excluido, y por tal motivo toma una manzana y talla en la manzana para la más hermosa.
Esa manzana la arroja al centro de la pista, vamos a decirlo así, y choca con los pies de 3 diosas, con la diosa Atenea, Hera y Afrodita. Atenea es la diosa de la sabiduría, Hera es la diosa del matrimonio y Afrodita es la diosa de la belleza, ¿ya? O incluso otros le atribuyen el tema de la diosa del amor también. Estas 3 diosas se sienten aludidas con esa manzana, porque ahí dice para la más hermosa. Entonces, cada una piensa que es para ella, pues, ¿no? Y se produce una gresca. Zeus no quiere intervenir porque sabe que eso va a traer problemas entre todos los dioses. Por lo mismo, decide darle la tarea al joven más guapo de entre los mortales, que era Paris. Paris es un príncipe troyano, ¿correcto? Que estaba descansando muy cómodamente en su campo, vamos a decirlo así, y estas 3 diosas bajan en este príncipe y le hacen la pregunta, ¿no? Que para él, ¿cuál de estas 3 era la más hermosa? Paris no entendía el motivo y cada una de estas le ofrece algo a cambio para que la elija, ¿no? Una de ellas le ofrece el poder, le dice, ¿no? Que al lugar que él vaya, él va a dominar, ¿no? Otra le ofrece que a todas las peleas que empiece y luche, él siempre va a salir victorioso. Y otra, y la tercera, le ofrece darle el amor de la mujer más hermosa del pueblo. Paris elige esta última oferta y consagra a Afrodita como la más hermosa, ¿no? ¿Por qué se dice que es la excusa o es, vamos a decirlo, el inicio de? Porque a raíz de eso se van a tejer pues, los acontecimientos que se narran o se desarrollan dentro de la obra de la Ilíada, ¿correcto? ¿Cómo así, profesora? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Lo siguiente. Helena es la mujer más hermosa y de la cual Paris está enamorado y es pues como elige a Afrodita, pues cumple con la palabra que le dio, ¿no? Pero Helena estaba casada. Entonces ahí surge un problema. Mire, la Ilíada nos narra la guerra entre griegos y romanos, o troyanos, perdón, durante los 51 días últimos de esta guerra que tiene en realidad un tiempo de duración de 10 años. Agamenón es el líder de los griegos y él secuestra a la criada de Aquiles. Aquí se produce la primera cólera de Aquiles. Ya porque Agamenón se lleva a la criada o a la esclava de Aquiles, que es Briseida, sin su consentimiento. Entonces, el papá de Briseida es el oráculo de Apolo, el sacerdote de Apolo. Entonces va y se queja en el dios de la predestinación, porque Apolo es el dios de la predestinación, y le dice, pues no, que Agamenón ha llevado a su hija en contra de su voluntad, llora de la cólera, y Apolo, en forma de castigo, decide darles una peste, hasta que Agamenón decida devolver a su hija, pues, ¿no? A Aquiles. Se produce aquí un enfrentamiento, una discusión entre Agamenón y Aquiles por lo que este primero había hecho, y Aquiles se siente traicionado, ¿no? Y por lo tanto, él decide retirarse de la guerra. Va a quejarse Aquiles, a contarle a su madre. Aquiles es hijo de Tetis y de Peleo, ¿ya? Va en su madre y se queja de lo que ha pasado. En este sentido, su mamá molesta, va y le pide a los dioses que castiguen a los griegos por la ofensa que le habían hecho a su hijo. Pide que lo castiguen para que de esta manera sean los troyanos los que ganen la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los troyanos le temían a Aquiles, porque Aquiles era un muy buen guerrero. Cuando estos se enteraron de que Aquiles se había retirado de la guerra y que ya no iba a pelear contra ellos, los troyanos se sintieron aliviados y iban ganando mayor fuerza en el enfrentamiento con los griegos. Patroclo, el mejor amigo de Aquiles, decide colocarse la indumentaria de su amigo. Decide tomar su caballo e ir a la guerra
Y los troyanos, al verlo por la torre, pensaron que era Aquiles y se sintieron amenazados porque creyeron que éste había regresado, había vuelto a la guerra. Héctor, el otro de los príncipes troyanos, enfrenta al que aparentemente era Aquiles y lo termina matando. Esta muerte de Patroclo llega a oídos de Aquiles. Aquiles se siente molesto, se siente triste y aquí surge su segunda cólera. ¿Listo? Va en su madre y le pide que por favor le fabrique una nueva indumentaria y su madre Tetis va en Hefestos. Hefestos es el dios de la herradura y le pide que le fabrique pues nuevamente una indumentaria mucho más fuerte que la anterior. Entonces, Aquiles toma nuevamente la indumentaria, vuelve a la guerra y se termina enfrentando con Héctor. ¿Correcto? Ustedes deben haber escuchado el caballo de Troya. El caballo de Troya fue una estrategia que la implementó, que la creó en este caso Aquiles junto con Ulises para que puedan ingresar a la fortaleza troyana. ¿No? ¿Cómo pasó? ¿Alguien sabe? Tal vez por ahí han visto películas del caballo de Troya. ¿Alguien? Nadie, ya. Uy, ahora nos va a ganar. El caballo de Troya, entonces, fue construido y entregado a los troyanos como una forma de decir que ya no quieren pelear y se dan por vencidos. Los troyanos lo creen en eso, lo reciben, ingresan el caballo a la fortaleza y una vez dentro del vientre se abre una puerta y empiezan a salir los griegos, ¿no? Y se produce un enfrentamiento campal entre griegos y troyanos. Pero Aquiles tiene como objetivo eliminar a Héctor, ¿no? Él es su objetivo principal. Entonces lo mata, amarra el cadáver de Héctor a su caballo y empieza a dar vueltas por todo la fortaleza en sí, ¿no? Y en este sentido, ya en la noche, el padre de Héctor, Príamo, el rey Príamo, va a pedirle que por favor le devuelva el cadáver de su hijo para que él le pueda dar sepultura. A un principio Aquiles se negó porque su cólera lo cegó, pero después al ver la desesperación de que Príamo estaba como padre, mas no como rey, de alguna forma hizo que le entregue el cuerpo para que pueda ser o se puedan festejar los funerales de Héctor, ¿no? Y justamente con estos funerales es con quien termina esta primera obra que es la Ilíada. ¿Correcto? Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta o consulta, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Hasta aquí, hasta esta parte? Profesora, una pregunta, por si acaso llamo lista, es que lo que pasa es que recién me he unido por el problema del link. Ah, ya, no te preocupes, Adrián, no, todavía. A medida que van participando, ya eso les comento, ¿no? Ya lo deben de saber, pero lo reitero por aquí para tal vez hay compañeros nuevos. Es importante la participación de ustedes porque eso se toma en consideración. Ya si tienen algo que aportar o agregar, todo es importante, todo lo tomo en cuenta. ¿Ya? Muy bien, listo. Entonces, primera obra es la Ilíada. La Ilíada tiene entonces un desarrollo lineal, tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace, ¿correcto? ¿Cómo inicia esa obra? Lo podemos resumir en que la obra empieza con la peste, ¿no? Que fue enviada a este pueblo, el desarrollo nudo con las cóleras que tiene Aquiles y el término que son los funerales de Héctor. Esa es la primera obra de Homero. ¿Correcto? La segunda obra que desarrolla Homero es, en este caso, la Odisea, ¿correcto? La Odisea tiene sus antecedentes, chicos. Uno, que es el caballo de Troya, que es nombrado en la Ilíada, y que otro antecedente es que gracias a que la guerra termina y los griegos salen vencedores, ya pueden volver a casa, porque no todos vivían o pertenecían a esa zona, sino que fueron o asistieron de diferentes partes. ¿Qué características tiene la Odisea? Al igual que la Ilíada, tiene 24 cantos,
también pertenece al género épico y especie epopeya heroica, ¿correcto? Está dividido en 3 partes la Odisea. La primera parte es la telemaquía, donde se nos va a narrar, se nos va a contar el viaje que hace Telémaco. Telémaco es el hijo de Ulises, o también lo conocen como Odiseo, para buscar noticias de su padre. ¿Por qué? Porque su papá ya había pasado demasiado tiempo fuera de Ítaca y él quería saber si su padre aún estaba vivo o había muerto. La segunda parte va a estar enmarcada en las aventuras de Ulises, es decir, en todo su recorrido, ¿ya? Que hace desde Ítaca, sale el de Ítaca y vuelve a Ítaca. Todo ese recorrido que hace Ulises también se nos nombra en la obra. Y la tercera es la muerte de los pretendientes que intentan tomar el poder de Ítaca, ¿correcto? Entonces vamos avanzando. Por ahí, si tienen algún dato adicional, lo podemos ir nombrando. Miren, aquí tenemos un esquema bastante marcado sobre lo que son los viajes que realiza Ulises. Como les dije, en la primera parte, eso también se desarrolla en la Odisea. Claro, lo que vemos aquí es la Odisea. La Odisea se vincula con la Ilíada, profesora, por supuesto. ¿Por qué? Porque Ulises o Odiseo es uno de los guerreros que pelea, que lucha junto con Aquiles para vencer a los troyanos. Ulises pertenece a Ítaca. Él viaja de Ítaca a Troya para que pueda luchar, ¿correcto? Esa lucha dura 10 años, como les mencioné. Es decir, el de Ítaca llega a Troya y en Troya Ulises se queda 10 años. Termina la guerra siendo vencedores y ahora sí Ulises va a emprender su viaje para que regrese a Ítaca. Profesora, su viaje regresa súper rápido y en una semana ya está en Ítaca. No. Ulises demora otros 10 años más en volver a Ítaca. Es decir, Ulises se va de Ítaca unos 20 años en total. 10 años en la guerra y 10 años al momento de regresar a Ítaca. Profesora, ¿cómo así? ¿Tanto tiempo? Sí. Y justamente como son 20 años los que pasan, es que su hijo, Telémaco, decide buscar a su padre porque él necesita saber si su papá está vivo o si ha muerto en la guerra o qué es lo que ha pasado porque él no vuelve. Es como si ustedes saliesen de su casa a trabajar y nadie vuelve a saber de ustedes y ya pasaron 20 años. Lo normal, ¿no? Es pues, no, es más, profesora, yo no me espero ni a los 20 años. Si a la semana yo no tengo noticias de mi familiar que se fue, yo busco la manera de enterarme si está bien, dónde está, si ha llegado o no ha llegado o qué ha pasado. Lo mismo aquí, ¿no? Pero aquí pasaron 20 años. Profesora, ¿cuál es la ruta, el trayecto que hace Ulises? Él sale de Ítaca a Troya, pelea 10 años. Termina su pelea, de Troya viaja al país de los lotófagos. En el país de los lotófagos están las flores del loto, ¿ya? Los tripulantes bajan de la embarcación y algunos comen esta flor del loto y produce en ellos un efecto de querer quedarse en este lugar. Junior, que son como drogas, me dice. Bueno, lo podríamos decir así, ¿no? Claro, produce esa situación de yo no me quiero ir de aquí. Y no quisieron irse de ahí los que comieron esta flor de loto. ¿Y qué hizo Ulises? No los dejó. Los agarraron y los subieron a la embarcación en contra de su voluntad hasta que les pase el efecto. ¿Correcto? De la isla de los lotófagos siguieron viajando y llegaron a la isla de los cíclopes. Ahí, en este caso, está Polifemo. Los cíclopes son seres grandes de un solo ojo, acá al medio, ¿ya? Polifemo, o en esta isla, criaban ovejas, ¿no? Y ellos bajaron de la embarcación, pues, para buscar, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué había? ¿Por qué? Porque hay que entender también que las provisiones iban acabando. Entonces, ellos bajan, ¿no? Y eran donde vivían los cíclopes, eran, pues, cuevas enormes y las puertas eran rocas que no podían ser abiertas o movidas con la fuerza de un ser humano. Gina, exacto. Muy bien, Gina.
Ulises y sus compañeros entraron a la cueva de Polifemo y quedaron encerrados, ¿correcto? Polifemo iba comiendo los compañeros de Ulises uno por uno. Y Ulises tenía que ver la manera de ayudar a sus amigos, de ayudar a sus compañeros. Polifemo le dijo, como me caes bien, a ti te voy a comer al final, ¿correcto? Y le pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo le dio su nombre? ¿Saben si Ulises le dijo, sí, me llamo Ulises, soy de Ítaca, le dijo? ¿Alguien sabe qué le respondió? Cuando Polifemo le pregunta por su nombre, Ulises le dice que se llama Nadie, ¿correcto? Entonces, Ulises en una noche les dice a sus compañeros que iban a atacar a Polifemo y le incrustan en el único ojo que tenía un palo, dejándolo ciego. Entonces empieza a gritar Polifemo de dolor y los otros cíclopes vecinos le preguntan qué le pasa o si está bien. Y Polifemo les dice, me han atacado, me han introducido un palo a la vista, no puedo ver. Y los cíclopes molestos le preguntan, ¿quién ha sido? Y Polifemo les dice, nadie. Los otros cíclopes lo toman de loco y se van. ¿Correcto? Entonces, correcto, Junior. ¿Qué hace Ulises para salir, profesora? Se amarran o se esconden debajo del vientre de las ovejas, porque como Polifemo queda ciego, la única manera en que pueda sacar a pastear a sus ovejas era a través del tacto, ¿no? Y cuenta a sus ovejas. Y Ulises, junto con los compañeros que aún quedaban, logran salir de la cueva utilizando a estas ovejas. Y en efecto, ¿no? Como nos dice aquí su compañero Junior, Polifemo maldice a Ulises. Lo maldice y esa maldición llega a oídos de su papá, que es Poseidón, y Poseidón es el dios ¿del qué? Poseidón es el dios ¿de qué es Poseidón, chicos? Poseidón es un dios bastante conocido. Es el dios del mar, correcto, Junior. ¿Ya? Listo. Ahora, después de este altercado, como es el dios del mar y ellos estaban utilizando el mar justamente para movilizarse, Poseidón empieza a hacer una serie de turbulencias. Y esas turbulencias lo alejan a Ulises de su punto de llegada y termina en la isla de Eolo. Ya, aquí les dan, en este caso, unos vientos, ¿no? El dios Eolo es el dios del viento. Y les regala unas bolsitas, ¿no? Llegan a la tripulación y Ulises se queda dormido. Y los curiosos de sus compañeros abren estas bolsas, ¿no? Y empiezan, pues, en este caso, a los aires, los vientos empiezan, pues, ¿no? A llevar la embarcación por zonas o por lados que definitivamente, lejos de ayudar, empeoran la situación, ¿no? Ulises se despierta y llega a la morada de Circe, a la isla de Circe. Circe era una bruja, ¿no? En esta isla, sus compañeros tripulantes bajan a ver qué hay, mientras Ulises todavía seguía dormido. Bajan y terminan siendo convertidos en cerdos. Ulises, al salir de su tripulación, de su embarcación y ver que sus compañeros no estaban, decide caminar y buscar a sus compañeros y le advierte a Hades lo que había pasado. Y le dice que tenga cuidado. Y le entrega algo, ¿no? Para que él también pueda prevenir y no pueda en él hacer efecto la maldición o la transformación que hace Circe. Bueno, pues no llega, se queda aquí. Circe se enamora de Ulises y llega el tiempo de partir también, ¿correcto? Ahora, en esta isla de Circe, Ulises se queda un año. ¿Ya? Se queda ahí un año. Después de ese año, él dice que ya es momento de que él tiene que partir porque tiene que volver a su tierra, ¿no? Ahora, después de eso,
Circe le advierte que en la siguiente parada tenga mucho cuidado con 2 sirenas, ¿ya? Porque va a llegar a la isla donde está Escila y donde está Caribdis. Entonces, Ulises les tapa los oídos a sus tripulantes, porque recuerden que un encanto de las sirenas es su canto, y a él le piden, o Ulises les pide que a él lo amarren lo más fuerte que puedan al mástil para evitar que él pueda salir o aventarse al mar para que vayan estas sirenas, ¿no? Y así lo hacen. Los tripulantes se tapan los oídos, amarran a Ulises a un mástil y pasan por este lugar, ¿correcto? Ahora, después de eso llegan a la tierra de Helios. En esta tierra de Helios, bueno, pues también permanecen un rato, ¿no? Y después de esa parada, correcto, Junior, muy bien. Van o llegan a la isla de... ya, en la isla de Helios hay ovejas que son sagradas, ¿ya? Y que no deberían ser ni siquiera dañadas por nadie, pero los tripulantes de Ulises pues no hacen caso, ¿ya? Después de eso, como castigo a esa falta de respeto, destruyen las naves, sus embarcaciones. ¿Listo? Ahora, de ahí van a llegar Ulises y los que quedan de su tripulación, porque no llegan todos, van a llegar a la isla de Calipso. Aquí Ulises se va a quedar 7 años, ¿correcto? Después de esto ya es momento de irse y llega a la tierra de los Efesios. Aquí el rey y la princesa escuchan toda la odisea que ha tenido que pasar Ulises, todos los problemas que ha tenido que afrontar, y estos le ayudan a llegar a Ítaca. Ulises llega a Ítaca y se da con la sorpresa de que en su trono, de que en su palacio, de que en su reino, hay muchos pretendientes que quieren casarse con su esposa Penélope. Penélope decía que ella se iba a casar el día en que termine de tejer. Ella tejía por las mañanas y destejía por las noches, con la intención de no casarse. Entonces, pero ya la situación era insostenible porque como Ulises aparentemente estaba muerto, o eso es lo que se creía por la cantidad de tiempo que ya había estado fuera, sí o sí tenían que buscar otro rey, no alguien, otro líder. Entonces, Penélope les dice que ella se va a casar con la persona que llega con el arco y la flecha, le dé al punto, ¿no? Y ella sabía que la única persona diestra en esas artes era su esposo. Entonces, ¿qué hace Ulises, profesora? ¿Se presenta así porque sí? No. Ulises se disfraza de pordiosero. Ya, se disfraza de pordiosero. Y cuando empiezan estos juegos, él es el único que puede o logra cumplir este reto. Penélope queda asombrada y aquí se descubre la identidad de Ulises. Y como dice Junior, al final todos mueren porque Ulises los termina matando a todos estos pretendientes. Y de esta manera es que Ulises llega nuevamente a su amada Ítaca. La narración de esta obra de la Odisea se da en forma circular, ¿correcto? Porque tiene un punto de partida que es Ítaca. De Ítaca va a Troya y luego pasa por todos los desafíos que tiene para retornar nuevamente al punto de partida que es Ítaca. Es como un circulito la historia. Ahora, lógicamente, dentro de todas estas visitas, problemas que ha tenido que enfrentar en su ruta, siempre Ulises va a tener el apoyo de dioses y también dioses en contra que van a tratar de alejarlo de Ítaca. Entonces, hemos tratado de hacerlo resumido, porque si nos enfocamos en dar dato y dato y dato, nunca vamos a terminar porque la obra es bastante extensa. No, pero lógicamente también se marca la presencia de dioses mitológicos. ¿Correcto? Entonces, en eso se enmarca la literatura clásica con la obra de la Odisea. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta esta parte? ¿O algo que quieran añadir, tal vez? ¿Nada? Ya.
Entonces, la Ilíada y la Odisea, chicos, son dos obras literarias que se enmarcan dentro de la literatura clásica, dentro del género épico, ¿correcto? Nos falta revisar una obra más que ya está enmarcada dentro del género dramático, ¿ya? Vamos a ver, vamos a avanzar. Seguramente lo han escuchado, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del género dramático, nos vamos a centrar en el teatro, chicos, ¿ya? Ahora, el teatro. Miren, el teatro es un tipo de género que se desarrolla a través de la representación de personajes, de escenarios, de escenas, de situaciones, donde los personajes van a dialogar, van a hablar. Este teatro griego se engloba en un principio como cantos al dios Dionisio, ¿correcto? Entonces, se utiliza el disfraz y la máscara, rasgos que hasta la actualidad seguimos manteniendo. Cuando uno va a una actuación teatral, tal vez en el colegio de sus hermanos, de sus sobrinos, de sus hijos, o tal vez al teatro municipal, ¿no? Donde a veces se ofrecen obras teatrales, siempre vamos a ver marcado la indumentaria también del actor, ¿correcto? Ahora, el teatro griego busca la catarsis, chicos. ¿Qué es la catarsis? La purificación del alma. Ya busca que tú, que eres espectador, veas la situación de los personajes y de esa manera también purifiques tu espíritu y aprendas a no hacer o cometer lo que estás observando en escena. ¿Correcto? Ahora, ¿de quién vamos a hablar? Del representante máximo de este género, que es Sófocles. ¿Ya? Sófocles es conocido como la abeja ática y dentro de sus creaciones él utiliza lo que es, en este caso, la perfección de la tragedia. ¿Qué es la tragedia, profesora? Algo que no termina nada bonito. Al contrario, es un final que realmente es triste y da pena. Este personaje o este autor, que es Sófocles, nace en Colono, ¿correcto? Y tiene como obras a Edipo en Colona, Antígona, Electra y las Tranquinias. ¿De qué obra vamos a hablar? En caso de Sófocles, chicos, vamos a hablar de la siguiente. De Edipo Rey, ¿correcto? Tal vez esa obra la han escuchado. Edipo Rey pertenece al género dramático y tiene como especie a la tragedia, ¿correcto? No está dividido en actos y el tema que se desarrolla aquí es que el destino no se puede cambiar. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener como personajes a Edipo, a Yocasta, a Layo, a Tiresias, también por ahí a Mérope, a Pólibo, a Creonte, ¿correcto? Entonces, vamos revisando eso. Algo chiquito nada más saber en lo que el tiempo nos permite. Por ahí han escuchado esa obra teatral, o tal vez porque eso incluso hay en videos, si buscan en YouTube, están representados teatralmente también. Edipo Rey, chicos, nos cuenta básicamente que Layo y Yocasta son reyes en este caso de Tebas, y el oráculo le dice a Layo que su hijo lo va a terminar matando y que se va a casar con su madre. Para evitar ese destino, porque Yocasta estaba embarazada, da a luz a su hijo varón, y Layo le manda a un criado a matar a este bebé. El criado toma el bebé, lo ata de pies y manos a un palo y lo lleva a un campo, pero no tiene el corazón de matarlo, así que lo abandona. ¿Correcto? Él abandona ese lugar y por ahí había un campesino que ve a este bebé amarrado, atado, y lo lleva a su reino. Este otro campesino pertenece al reino de Corintio. Sus reyes, Pólibo y Mérope, son ya dos personas que no pueden tener hijos. Entonces, él les entrega al bebé y estos dos lo crían como hijo propio. Pasan los años, Edipo crece. ¿Por qué se llama Edipo? Porque Edipo significa el de los pies hinchados. Crece y va a consultar su destino al oráculo. El oráculo le dice que él está destinado a matar a su padre y a casarse con su madre. Cuando escucha este mensaje, este destino, él se asusta y decide huir de Corintio.
Huye y en el camino de los tres, hay un cruce de los tres caminos, tiene un pequeño enfrentamiento con un hombre que iba en un carruaje y con sus sirvientes y termina matándolo. Huye y llega a Tebas, pero Tebas era asolado por un monstruo que era conocido como la Esfinge. La Esfinge era un monstruo que tenía múltiples formas, ¿ya? La única manera de poder erradicar a ese monstruo era respondiéndole un acertijo. Además, la persona que iba o descubría este enigma iba a poder casarse con Yocasta y convertirse en rey de Tebas, puesto que el rey de Tebas había sido asesinado. ¿Correcto? ¿Cuál era la incógnita, profesora? Era lo siguiente: ¿qué es eso que por la mañana camina en 4 patas, por la tarde en 3 y, con 2 y en la noche con 3? ¿No? Ese era el enigma. ¿Quién es o qué es eso que por las mañanas camina en 4 patas, en el atardecer con 2 y al anochecer con 3? Edipo responde a este misterio, ¿no? Termina matando a la Esfinge y se casa con Yocasta. Se casan, se convierte en rey de Tebas y una peste asola Tebas. El ganado se muere, las personas se enferman, no hay producción y nadie sabía por qué. Entonces, Creonte, que es el hermano de Yocasta y cuñado de Edipo, es enviado a los oráculos a consultar a qué se debe esto. Los oráculos le responden que la peste va a terminar y va a cesar cuando encuentren al asesino del rey, ¿no? Porque es esa persona la que ha manchado este pueblo. Creonte vuelve, le da ese mensaje a Edipo, pero Edipo no le cree. Creonte adicionalmente vuelve con Tiresias. Tiresias era el oráculo de Apolo y esta es ciego además, ¿no? Tiresias le dice lo mismo a Edipo, pero Edipo no le cree. Edipo piensa que Tiresias y Creonte están coludidos para botarlo del trono. Y Tiresias le dice, ¿no? Tienes ojos y no ves, ¿no? Entonces se produce aquí un dictamen de Edipo como rey y dice que la persona que llegue a encontrar al asesino del rey Layo, y porque él era el culpable de la peste que estaba asolando Tebas, que se lo informen de inmediato y que la persona culpable iba a ser asesinada o iba a ser desterrada totalmente de Tebas a un lugar muy lejano donde nadie podría hablarle. Cuando se está dando todo este proceso, llega el mensajero de Corinto y le dicen o le comunican a Layo que su padre, ya, Pólibo, había fallecido y que necesitaban que él vaya a Corinto a tomar el trono, porque se había quedado sola su mamá, Mérope. Edipo se niega, no quiere, porque él tiene en mente todavía pues la predestinación que le habían dado. En eso llega un mensajero y le dice, ¿no?, que él en realidad no es hijo biológico de esos reyes, que él fue encontrado en un campo abandonado, atado de pies y manos, y que fueron los reyes de Corintio quienes hicieron o crecieron con él, pero que ellos no eran sus papás. El mensajero, que era el único que había sobrevivido a ese ataque en los 3 caminos, en el cruce de los 3 caminos, confiesa que el que había estado en ese carruaje y que Edipo había matado era el rey Layo, y que también que él, cuando años atrás el rey le había pedido que mate a su hijo, pero que él no había tenido el corazón para hacerlo. Cuando se está dando todo ese tema de la verdad, Yocasta llega a escuchar todo, no dice nada y se retira a su dormitorio. Yocasta se suicida. Edipo cae en cuenta que la predestinación sí se había cumplido, que él había matado a su padre y que se había casado con su madre y había cometido incesto. ¿Ya? Va a buscar a Yocasta, pero la encuentra muerta. Entonces toma unas agujas y se pincha los ojos, porque él no podía ver la desgracia que él mismo había cometido sin saber. Antes de que se cumpla su edicto de que sea desterrado a una parte alejada donde nadie le pueda hablar,
o no se pueda volver a saber de él, él encarga a Creonte a sus hijas y les pide que por favor las cuide y que si se van a casar, se casen con alguien que les pueda cuidar. De sus hijos varones no se preocupa porque sabe que ellos pueden hacer o cuidarse solos. De esta manera, Edipo es desterrado y esta peste que estaba asolando Tebas culmina y de esa manera termina esta obra que fue Edipo Rey. Entonces, ahí está un resumen bastante breve de lo que trata este género dramático, especie tragedia. Bien, chicos, dudas, preguntas, consultas, tal vez que alguien tenga o algo que quieran añadir. Dime, Junior. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Bien, chicos, entonces hoy día hemos trabajado, hemos revisado 3 obras bastante conocidas que están perteneciendo, que corresponden en este caso. Ah, ya, esa es la Esfinge. Junior, la Esfinge. Por ahí la duda para ustedes, profesora, ¿y cuál era la respuesta al acertijo? ¿No? A ver, ahí tal vez les dejo pensando. A ver, entonces hoy día hemos revisado 3 obras que se enmarcan dentro de la literatura clásica, ¿correcto? La Ilíada, la Odisea y Edipo Rey. ¿Listo? Correcto, Humberto. El hombre, ¿no? Porque nosotros en la mañana caminamos con 4, ¿no? Profesora, ¿con 4 pies o patas? Sí, porque gateamos cuando somos bebé. Al atardecer en 2, por supuesto, que es cuando estamos en la etapa de la juventud, la adultez, no estamos caminando. Ya en la ancianidad, que sería en la noche, caminamos con 3, profesora, pero solo tenemos 2 pies. Sí, el tercer pie es el bastón. ¿Ya? Por eso es el hombre o el ser humano la respuesta. Bien, chicos, espero que haya quedado claro las 3 obras que hemos revisado el día de hoy. Ya, cuídense bastante, por favor. Y ya nos estamos reencontrando, en este caso, la semana entrante. ¿Listo, chicos? Cuídense y hasta el próximo sábado.